Oh, no llego, no llego. Hola, ¿esta es tu cantina? ¡Ah! Espero que nadie use esta botella. Creo que tiene unos pantalones de armadura de recambio por aquí. Where is the toilet? Creo que no llego. ¿Qué? I need to pee. Alro, aventureros. Hoy os traigo un juego más raro que decir: ¡Hey! Mira un FPS freeware para MS2 salido en 2013 en el que no empuñáis ningún arma. Este juego lo he conocido apenas hace una hora y me ha despertado las ganas de dejar un rato la nave en manos de Sekar para jugarlo, enseñároslo y que compartáis conmigo este purgatorio. Total, no es que existan juegos de verdad retro o actuales que emulan los retro mejores que este para gastar en ellos mi tiempo con un análisis o gameplay. Nah. La historia del juego la podemos leer en su archivo de texto, que por cierto, todos los archivos del juego son P. Y dice así: Pedro quiere hacer pipí pero no va a ser tan fácil. Algo anda mal al intentar encontrar el baño. Solo se encuentra con váteres que están rotos, así que tiene que aliviarse en lo que encuentra por el camino, hasta que encuentre alguno que funcione. ¿Podrás encontrar algún váter que funcione? Puede que ni siquiera hubiera uno desde el principio. Pero vamos al lío que me ando por las ramas. Pulsemos P. I need to find the toilet. I can totally pee just a wee bit into the glass here. Es curioso que mi software de grabación lo reconozca como Wolfenstein 3D, pero también es verdad que casi todo lo que grabo en DOSBox lo reconoce como tal. Aún así es cierto que guarda ciertas similitudes con el clásico de id Software, solo que en vez de pulsar todas las puertas en busca de secretos, aquí las abres a patadas. Y de hecho, no hay más acciones disponibles. Los controles son más simples que el uso de un botijo. Con las teclas dirección te mueves y con la barra espaciadora das patadas. Ahora, existe una acción más. Interacción en todo caso. Pedro tiene una vejiga que se está continuamente llenando, así que tendremos que aliviarnos en cualquier objeto que pueda parecer adecuado. Creo que el desarrollador se puso en la piel de alguien a las 5 de la mañana, borracho como una cuba, ciego perdido, con la vejiga a reventar y el váter roto en el bar. ¿Qué usarías como reemplazo? Exacto. Maceteros de todo tipo, cubos, jarras y botellas. Tengo conocidos de mi época del World of Warcraft que me contaban por TeamSpeak que hacían algo similar cuando nos íbamos de raid. Agraciado estoy de ahora de pertenecer al gremio de aventureros, aquí tenemos más clase que eso, aunque las patadas son aceptables. De hecho, las patadas pegan perfectamente con la jugabilidad tan frenética. Y es normal, ¿qué pasaría si tú te estuvieras meando también y todos los baños estuvieran rotos? Pues correr y patear hasta encontrar uno. Los pantalones claramente son nuestras vidas, así que si acabas meándolos todos, Pedro no podrá recuperarse de esa tragedia y perderemos la partida. Normal que se ponga tan feliz al encontrar unos. Yay, pandies! Es el Jay más feliz que he escuchado en mucho tiempo. He de decir que para ser una persona con un problema creciente y acuciante, Pedro se lo toma con una tranquilidad y positivismo apabullante. Ah, no hay nada como estar a punto de reventar, así que revientas una puerta a patadas y... Do you guys live here? O cuando llegas a la discoteca... Let's dance. But first, I hope nobody wants to drink this. O en clase. Teacher, can I go to the toilet, please? El juego en verdad tiene un puñado de localizaciones a lo largo de sus 5 niveles. Estos cambian sin una pantalla de carga ni transición aparente. Simplemente entrarás en un baño y al darte la vuelta el nivel habrá cambiado. Lo achaco a que probablemente hemos perdido la conciencia y al despertar estamos en otro sitio, aún ciegos perdidos y meándonos vivos. Como si no explicáis que estemos donde estemos, lo único que veremos por cualquier ventana es un skybox pixelado del fondo de pantalla más famoso que ha existido nunca. Para nuestra enajenada mente con una única meta, todo es lo mismo. Eso sí, aparte de regar indiscriminadamente, el único otro método de interactuar con el entorno es a patadas, lo que nos lleva a que es imposible cumplir el juego en pacifista. Mira esto. No hay manera de que pase de ella por ningún sitio. Sí, el juego ha pasado de gracioso borracho hiperactivo, ligeramente agresivo pero con comentarios inofensivos, a psicópata indiscriminado. Ahora empieza a parecerse más a un Wolfenstein. ¡Mein Leben! Pero, ¿qué pasa si conseguimos superar esos 5 niveles sin acabar nuestra reserva de pantalones? ¿Encontraremos el famoso y lujoso baño de ejecutivos al final? ¿El váter divino? Bueno, un encuentro divino sí que será, más o menos. Pues Pedro se encontrará con el creador del juego. Hi. Giant floating head. Do you know how to find the toilet? Sí, el 6º nivel será una batalla de boss como, Dios manda. I'm gonna kick your face so hard. Este nos lanza bolas de fuego las cuales no rellenan aún más rápido la vejiga.
Tenéis a vuestra disposición arbustos para derretir y aliviaros, aunque yo he encontrado que la forma más fácil de pasárselo es simplemente ir a por él de cabeza y reventarlo a patadas rápidamente. Pedro se alegrará enormemente de haberse pasado 2 juegos en uno y nos mostrarán una pantalla con nuestras estadísticas finales. Yay! Hablando de estadísticas finales, el juego solo te da 2 puntuaciones, L o P. P puede ser desde P hasta P+++. Mi máxima ha sido P-. I need to pee. Así que, ¿cómo sé que existe P+++? Bueno, este juego no lo descubrí yo, no. El mérito debe ir para otro capitán más versado en juegos retro y cosas bizarras que mi persona. El something y sabio Capitán Clever. Fui testigo en directo de cómo se meaban todos los récords anteriores. Su hazaña speedruneana me inspiró para realizar este pequeño análisis / presentación de juego bizarro. En la descripción os dejo sus canales, id a seguirlos si os gustan los juegos retro y en general la cultura de videojuegos, pues es una gran fuente de conocimientos de la misma que siempre está compartiendo con sus callados lurkers. Quizá os descubra alguna obra maestra desconocida para vosotros. Yeah! Perfect. Come on. All right. See, look at that. Sub 340. I'll frickin' take it. A little bit of mistakes here and there, but I will friggin' take it. Y es que ya se sabe que no hay obra maestra sin maestro, y el creador de P puede ser considerado todo un artista. Su nombre es Sosowski, y él es el cerebro detrás de esta visión sobre los problemas del hombre moderno. En su página web podemos disfrutar de la presentación tan exquisita que nos hace de P, con sus capturas, requisitos del sistema, instrucciones y la introducción que os leí antes. También podremos echar un vistazo a los disquetes originales, que me flipan, fijaos. Si hasta tiene una captura en blanco y negro en la etiqueta, me encantaría tener uno de esos. Y como no, a la mente maestra sacándole la foto de la forma más digna. Ahora, tenemos a diseñadores que han dedicado gran parte de su vida a un solo juego. Son su obra maestra y durante muchos años lo han continuado ampliando y puliendo. Y luego tenemos Sosowski, que es todo lo contrario. Aunque tiene una saga que goza de cierta popularidad, MacPixel, no se ha quedado ahí. Este hombre no sabe quedarse quieto, como bien puede atestiguar su página web. Es más prolífico que Miyamoto, Myers, Kojima o Garriott fusionados. En comentarios os dejo el enlace a su página web donde podéis descargar este juego y muchas otras locuras, como este juego que sobreescribe sus propias direcciones de memoria mientras juega, con lo cual se va glitcheando más y más hasta que peta. Bueno, no sé qué más decir y tengo que ir al servicio, así que vamos a ir cerrando el chiringuito. ¿Cómo resumir este juego? Creo que lo definiría como simulador de infiernos, sí. Probablemente Pedro se meó en la tapia de alguna iglesia y el castigo en el infierno fue encerrarlo en un complejo edificio con todos los bates rotos y una vejiga autorrellenable. ¿Sabéis? Quizá me dé tiempo a sacar vídeos así de cortos y me vuelva a inspirar con alguno que merezca mucho análisis en detalle. Pero para Marathon y Redline aún no me da la vida. Bueno, me piro, que me estoy meando desde que era chico. Find the toilet. Adiós, aventureros. I can totally pee just a wee bit into the glass here.